Tras del Meta presenta folios de economía, la tasa de interés vigente al 9,5%. La política monetaria establecida por el Banco de la República el 20 de diciembre de 2024, la Junta Directiva fijó la tasa de interés con el 9,5%. Después de 2 meses, cuando la había fijado con el 9,75%, en el consenso, 5 de 7 miembros decidieron reducirla con el 0,25%. Las síntesis de la reunión, entre las observaciones y elementos en la argumentación, la corrección anual, la inflación de noviembre con el 5,2%, luego de estar con el 5,4% con los demás gastos de octubre, el 0,2% de diferencia han dejado de subir los precios, comparada a la anualidad de octubre y noviembre de 2024. Esperan por la decisión de política monetaria la convergencia con la meta propuesta del 3%, la variación anual de precios en el corto plazo y más próximos con alzas alrededor del 4%. Afirman de forma más lenta que lo previsto el ajuste de la tasa de interés, la reducción hasta lograr un punto sobre la meta. La tasa representativa del mercado cerró cotización el viernes 20 de diciembre con 4.374 pesos el par dólar. Al parecer continuará cotizándose a más de 4.000, con el efecto de traspasar los precios al mercado nacional. En el contexto internacional, el endurecimiento de las condiciones financieras externas, los aumentos en las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos y reducción menos rápida de la política monetaria, el 18 de diciembre se ajustó con el 4,25%, 4,50% en Estados Unidos y los márgenes más amplios de riesgo en las economías emergentes. Además, con la situación de las finanzas públicas en Colombia, la volatilidad en el mercado cambiario y deuda pública. El crecimiento del tercer trimestre en Colombia con el 2% por la recuperación de la demanda interna más capacidad de compra y la formación de capital, las inversiones con el 20,3% y el crecimiento acumulado con el 1,6%. En cuanto al mercado laboral, la desocupación con el 9,1% cuando en el 2019 estaba con el 10,1%. Destacan relativamente estables con tasas de desempleo inferiores a sus niveles de prepandemia. El gerente manifiesta, vocero de la Junta en la rueda de prensa, en el comunicado, el apoyo a la recuperación del crecimiento económico. La decisión de establecer la tasa de interés de 9,5% mantiene la prudencia requerida dado los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. El salario mínimo crea riesgos inflacionarios. En el 2019 el incremento del salario mínimo fue el 6% y la inflación de diciembre 3,8%. En el 2020 el 6% y la inflación anual fue el 1,61%. En el 2021 el incremento del salario mínimo fue el 3,5% y inflación el 5,62%. En el 2022 el incremento del salario mínimo fue el 10,07% e inflación el 13,12%. En el 2023, con el 16% de incremento, el salario mínimo de inflación el 9,28%. En el 2024, 12,07% y en noviembre la inflación anual está al 5,2%. La ley 278 de 1996 en cuanto a la concertación del salario mínimo, la fecha límite es el 15 de diciembre de 2024. El artículo 8, parágrafo antes de finalizar el año y después de la fecha, sin lograrse el consenso, el decreto tendrá en cuenta la meta de inflación del Banco de la República, el Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor. ¿Por qué en la concertación del salario mínimo, la meta de la inflación objetiva de la política monetaria que está con el 3% no es parte de la reflexión en el diálogo? ¿Por qué el consenso piensa más en términos de ingresos y no de alzas? ¿Cuánto deben subir los precios? La indexación por ser un acto jurídico con las facultades que tiene el presidente y los ministros según fija las alzas de algunos bienes y servicios a excepción, por ejemplo, del arrendamiento. La ley 820 de 2003, artículo 2, artículo 20, debe incrementar según el índice de precios al consumidor. Otra vez. ¿Por qué en la concertación del salario mínimo, la meta de la inflación objetivo de la política monetaria que está con el 3% no es parte de la reflexión en el diálogo? ¿Por qué el consenso piensa más en términos de ingresos y no de alzas? ¿Cuánto deben subir los precios y la indexación por ser un acto jurídico con las facultades que tiene el presidente y los ministros según fija las alzas de algunos bienes y servicios a excepción, por ejemplo, el arrendamiento? La Ley 820 de 2003, artículo 20, debe incrementar según el índice de precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior, entre otros gastos. ¿Cuál tipo de indexación sería la más apropiada con el incremento del salario mínimo?
según el IPC, eh, índice de precios al consumidor, unidades de valor real o unidades de valor tributario para lograr la meta de la inflación. Entre los bienes indexados con el IPC, parqueaderos, peajes, pasajes urbanos, pasajes de transporte urbano, educación preescolar, básica, primaria, secundaria, costos de copropiedad en propiedades horizontales, medicina general con médico particular, mantenimiento y reparaciones efectuadas en talleres, entre otros gastos, indexados al salario mínimo, el copago EPS, multas de tránsito, entre otros. En la concertación se han mencionado más de 180 bienes y servicios, los cuales se evitarán indexar con el salario mínimo. Estamos aquí con el gerente, Leonardo Villar, del Banco de la República, y nos genera mucha inquietud el incremento del salario mínimo. Tenemos incrementos del salario mínimo del 10, del 16 en los años consecutivos, 2022, 2023, de más o menos 16, del 10. Ese aumento del salario mínimo, pues, implicaciones inflacionarias, y segundo, la indexación de precios. Esa indexación debe estar orientada pronto a unidades de valor real, unidades de valor tributario, al IPC. ¿Cómo miras el tema, pues, de una posible aumento del salario mínimo alrededor del 9, del 5, como se está llegando a la discusión? Y lo segundo también es, pues, el tema de la indexación de precios. Sobre el salario hay un concepto de la Corte Constitucional donde se dice claramente que el salario debe ser aumentado, el salario mínimo debe ser aumentado al menos en lo que aumentó la inflación pasada, en el año anterior. Creo que es un concepto razonable, es algo que se ha respetado siempre, y en ese sentido hay una indexación que es inevitable, pero debe reconocerse que la indexación tiene también un costo, y es que cuando por cualquier motivo, como el que sucedió hace un par de años, se nos sube la inflación, la indexación hace que sea más difícil bajar esa inflación con posterioridad. Entonces, mantener el poder adquisitivo de los salarios es importante, es un criterio importante de indexación, pero llevar eso más allá puede generar dificultades, y desindexar otras tarifas puede ser una buena manera de dar más flexibilidad a los precios y a los precios relativos, para que cuando hay un aumento de la inflación por cualquier motivo, la inflación también pueda bajar más rápidamente. Entonces, es pertinente. ¿Qué tanto indexar o regular precios con la meta de inflación más un punto sería lo apropiado? ¿Sería oportuno así también el incremento justo del salario mínimo y conserve el poder adquisitivo de la moneda, o contrario, afectaría la capacidad de compra, o mejor que los precios fluctúen por el efecto del salario mínimo y el IPC? Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta. Me pueden llamar, pero no ruedan par de rayas. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo sé yo que andar de noche, siempre por el vecindario. Yo sé dónde va mi perro y sé dónde